con nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación, un espacio que nos viene de la mano de nuestro querido colaborador José Antonio Mañas, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido después de las vacaciones. Volvemos con muchas ganas de Con muchas empezar ganas. nueva Hoy, etapa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nueva temporada también para este espacio. Curso. El inicio de curso, claro que sí. Bueno, ya los más pequeños han empezado las clases. Sí, efectivamente. Ya. Así que nosotros también tenemos que empezar. Tenemos que empezar ya a trabajar. Claro sí. Bueno, hoy tenemos también un invitado muy especial. Él es un docente, como a él le gusta que lo consideren de por vida, aunque está jubilado. Ha sido durante muchos años profesor en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria, conocido como el Instituto Martirico. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros para acompañarnos esta tarde y aportar una visión muy interesante sobre un capítulo de la historia de la vida de Pablo Ruiz Picasso, no tan conocido, que es el ingreso en el Instituto de Málaga, cómo ingresó, qué examen tuvo que hacer, pues José Francisco Jiménez Trujillo. Pepe Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y antes que nada agradecer a esta casa la invitación y sobre todo a José Antonio Mañas que se haya considerado que pueda aportar algo interesante en relación a esta documentación que es significativa, que es excepcional y poco conocida. Bueno, pues será el segundo contenido de nuestro espacio mensual hoy de Historia de la Educación, pero antes vamos a ir con un material también muy curioso, que esto ya no existe porque lógicamente a través de Internet pues esto ya ha perdido su sentido, pero en su momento cuando no había Internet los centros escolares necesitaban una especie como de guía para saber qué libro, qué material escolar tenían que encargar para sus centros y para también los alumnos, ¿no? Y es el material didáctico, una guía o materiales, catálogos más bien de material didáctico, sí. ¿no? Claro, igual que los chicos y las chicas, ahora que empieza el curso, tienen que comprarse sus libros, su material educativo, sus plumieres, sus lápices y tal, los centros educativos durante muchísimos años, durante todo el tiempo, han tenido que equiparse de material pedagógico. Entonces, no solo son los libros de texto, sino también los libros de lectura, temas de dibujo y todo el material como maquetas, instrumentos científicos, etcétera, etcétera. Durante muchísimos años esos materiales se les enviaba a los centros educativos unos catálogos y vamos a ver ahora un muestrario de esos catálogos desde finales del siglo XIX hasta comienzos, hasta los años 60, 70, que ya empieza a llegar de otra forma esa selección a los centros educativos. Entiendo, José Antonio, que conseguir este material tiene que ser un tanto complicado, porque claro, libros de texto, bueno, pues es verdad que hay gente como tú que le gusta mucho el tema del coleccionismo y relacionado con la educación, que bueno, puede ser un poco más sencillo. Pero estos libros que solo llegaban a los centros, solo lo manejaban los profesores, tiene que haber mucho menos ejemplares que, por ejemplo, libros de texto de los alumnos, ¿no? Que hay más posibilidades de encontrar. Claro, estos catálogos de material educativo son muy difíciles de encontrar y muy caros. ¿Sí? La verdad es que son libros gruesos, muchos de ellos, y recogen toda una panoplia de elementos que se utilizaban en clase, desde las maquetas, por ejemplo, del cuerpo humano, que vamos a intentar en un próximo programa traerlas, instrumentos científicos de de física, de química, de matemáticas. Hemos visto, por ejemplo, una portada de un libro, de un catálogo de la Casa Enosa sobre meteorología. Claro, porque Enosa fue una de las últimas que editó fue la Empresa Nacional de Óptica. Hemos traído muchos objetos aquí a plató y en los vídeos. Mandaba ya catálogos específicos de física o de química específicos para materias concretas. Aquí a plató hemos traído una pequeña representación de todos esos y concretamente de 3 épocas distintas. Este primero es de principios de siglo, es un catálogo alemán, en español, porque todavía no tenemos una industria en España potente como para crear este material. Después tenemos en la otra esquina un catálogo de la Segunda República, de la Casa Cultura Basantajás, Einle Basantajás, y en el centro tenemos otro de los años 60, de una empresa que fue muy famosa, previa a Enosa, que fue la Casa Sojeresa. Si coges, por ejemplo, el de la Segunda República y lo abres, verás que es un catálogo como aquellos que había de ropa, que aparecen una serie de números y elementos que el profesorado podía, mapas, en fin, todo tipo de objetos que hacían falta en clase. Claro, el profesorado de cada centro veía este material o esta guía didáctica de material escolar, veía estos, por ejemplo, estos elementos, instrumentos con su numeración y hacía el encargo. Claro, normalmente, como decía Pepe en el previo,
era el departamento de física o el de, de matemáticas o el de ciencias naturales el que hacía la lista, el profesor más que un profesor, ¿no? en concreto. El departamento. El departamento. De cada o el centro, centro, que muchas veces era el propio centro el que sacaba la lista con más o menos elementos en función también del presupuesto que tenía para adquirir. Fíjate, me llama la atención este de aquí, que es de la época de la República, dice aquí abajo, suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo. Sí, sí. Se podían incluso buscar elementos que no estaban. Que no estuvieran en el catálogo y hacer un encargo muy específico. ¿no? Sí. Bueno, y esta guía o estos catálogos de material de enseñanza, al final, ¿quién lo editaba? Era las propias casas que fabricaban esos materiales. Claro, esas son las firmas que te he dicho. La Cultura Einle Basantajás, que fue una casa muy conocida, Sogeresa, Enosa, que es la que hemos hablado antes, y esta de aquí, que es Kohler, que es una empresa alemana que hacía material para toda Europa incluida para España. Y mandaba un catálogo. ¿Había mucha competitividad, mucha competencia? No te creas, sí, había distintas casas comerciales, pero no te creas que había... ¿No? Porque eran materiales muy específicos y muy concretos para... Hasta que llegaba un poco la democracia y ya pues ahí sí aparecen muchísimas firmas, muchísimas editoriales que hacen todo tipo de material. Bueno, pues vamos a hablar de ese capítulo de la vida de Pablo Picasso, del adolescente joven Pablo Ruiz Picasso, que antes de convertirse en el gran pintor que fue, pues pasó también por la enseñanza secundaria. Y hay que remontarse a 1891, ¿no es así, Pepe? Efectivamente, 1891, cuando hace su examen de ingreso en el instituto, y hay que situar un poco en contexto el momento en que llega Pablo Ruiz Picasso, luego quitaría el Ruiz y se quedaría con Pablo Picasso, en una Málaga, estamos hablando de 1891, donde aproximadamente el 80% de la población era analfabeta a nivel provincial, y donde apenas un 2% de los niños de 10 a 14 años accedían a la enseñanza secundaria. Era la época de que se llamaba del hambre del maestro. Bueno, Picasso llega al instituto en junio de 1891 a hacer su examen, y llega al centro, el único centro que había de enseñanza secundaria en toda la provincia de Málaga, había uno por provincia, que se funda en 1846 y que lo tenemos aquí muy cerquita, en la calle Gaona. Es un edificio noble que pertenecía a los padres filipenses, fueron desamortizados y ahí se instituyó el instituto. Cuando llega Pablo Picasso ya lleva unas décadas de funcionamiento y es un centro que va en paralelo a la historia de Málaga. A mí me gusta decir que era la pequeña universidad que Málaga nunca tenía. Tenía una presencia enorme a nivel social, a nivel económico, a nivel incluso político en la ciudad. Y tenía unas instituciones dentro que eran referentes. Por ejemplo, tenía la Biblioteca Provincial, tenía el Servicio de Meteorología, de Sismología, tenía un magnífico jardín botánico, tenía un museo agronómico, tenía también un magnífico museo de historia natural. Y si aparecen por ahí la imagen esta, que es una imagen muy posterior, es una imagen ya de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero es reveladora de la imagen social que el instituto quería dar. Si os fijáis bien, parece la inauguración de curso de una universidad, no la de un instituto. Están todas las autoridades, incluido el famoso obispo Manuel González, el alcalde, el gobernador civil, el gobernador militar, y si os fijáis, los profesores están todos con toga y birrete, reclamando su presencia, su nivel social dentro del escalafón de la enseñanza en este país. Solo tenían por encima a los catedráticos de universidad. Y ahí estamos viendo el examen. El examen. A mí me gustaría que nos contase esos detalles curiosos del examen de Pablo Ruiz Picasso para acceder a esa enseñanza secundaria en el Instituto de Málaga. Esas circunstancias especiales también que lo rodearon, ¿qué sabéis de ese examen, de esa prueba que le hizo? Esto hay que enfocarlo un poco también en el contexto familiar. Picasso hace el examen en junio de 1891 y en abril, 2 o 3 meses antes, a su padre lo han destinado a La Coruña. Vamos a ver, esto ya entramos en un terreno un poco más imaginativo y especulativo. Sí. Estamos viendo ahora la solicitud de ingreso y vamos a ir viendo en bucle su examen. Vamos, parece que Picasso no era un alumno especialmente brillante. Esto es un poco discutido, su mejor biógrafo Richardson opina lo contrario, pero el propio Picasso, su secretario Sabartés, le dice que él no sabía nada, que el examen incluso tuvo algo de comedia. Hay que decir que el examen para entrar en el instituto consistía en unas preguntas teóricas y un ejercicio escrito, que es el que vemos ahí, con un pequeño dictado, generalmente del Quijote, y una operación matemática.
Picasso le cuenta a su secretario Sabartés que él no sabía dividir y que en un determinado momento se acerca a la mesa del profesor, memoriza los números, tiene la habilidad de memorizarlos y copiarlo en el examen. Bueno, sale aprobado y el examen lo certifica. Y bueno, nos queda ahí un poco la duda de un examen que curiosamente hace con 10 años, pero no lo ha cumplido todavía. Es decir, Picasso cumple en octubre y en junio no tiene todavía los 10 años, figura ahí. Bueno, parece que no era un buen estudiante, hay alegaciones de la familia de que no lo era. El padre conoce a todos los profesores aquí en Málaga, él era profesor en Bellas Artes. Y bueno, pues a lo mejor al papá le convenía que su hijo hiciera el examen aquí antes que en La Coruña. Se matricula en primero de bachillerato, pero no llega a cursarlo. Se matricula el 30 de septiembre, es curioso, y el día 6 de octubre pide el traslado a La Coruña. Fíjate qué curioso que no llegó ni a ir al primer día de clase del primer... No llegó, se matriculó y además está matriculado con el número 1. Sí. Sí, es toda una circunstancia curiosa, lo cual no le quita valor ninguno al examen en cuanto a documento que no es anecdótico, sino que revela muchas cosas. Bueno, y la caligrafía del propio Picasso, que ese documento, por suerte, no se ha perdido. ¿Cómo ha llegado hasta vuestros días? Eso iba a decir, el instituto, que como he dicho, estaba y sigue estando en la calle Graona, fue el único instituto de la provincia y luego fue el único instituto de la capital hasta 1961. En 1961 se divide, en fin, estamos en pleno franquismo, sí. Los chicos van a un lado, las chicas van a otro, los chicos las chicas a Gaona y los se chicos quedan a en Gaona, llamado Vicente Espinel, sí. Y los chicos se van a Nuestra Señora de la Victoria, popularmente Martiricos. Se llevan la mayor parte del archivo y de los gabinetes y entonces el examen y su expediente está allí en Martiricos. Por cierto que lo localizó ya hace muchos años una compañera, Isabel Rodríguez Alemán, ¿no? Bueno, el tener este documento único, me imagino que a lo largo de los años seguro que habrán contactado con vosotros pues de todo tipo de estudiosos, investigadores, seguramente sí. Productoras audiovisuales también. Cierto, allí nos han visitado más de una y bueno, como decía antes, el mejor biógrafo de Picasso, entiendo yo, que es Richardson, es una de las primeras cosas que cita en su biografía. Y está en todas las biografías de Picasso y no deja de ser un poco polémico porque ya digo, Richardson niega que se hubiera copiado, que eso era más una butad. Yo lo que sí quería señalar también es el significado para el día de hoy que puede tener un examen como este. Claro, ¿cómo era la enseñanza en esa época, verdad? Claro, con contraste con hoy. Si leemos ahí, fíjense lo que dice. Habiendo sufrido el examen teórico práctico, lo de habiendo sufrido. Yo a mis alumnos se los hago leer y tenemos alguna puesta en común sobre lo que era sufrir un examen. Y sigue, los jueces que suscriben decidieron su aprobación. Jueces con mayúsculas. Y lo firman 3 catedráticos de instituto. Tenemos que hay que reflexionar sobre el carácter selectivo de la enseñanza en aquella época y que nos ha acompañado en toda la historia. Es decir, qué poquísimos alumnos accedían, menos alumnas, sí. A la enseñanza secundaria y con qué carácter selectivo. Imaginamos un niño de 10 años enfrentándose a un tribunal de catedráticos. Hoy sería impensable. Pero fijaros que ahora que tanto se tiene en cuenta el lenguaje en positivo y todo esto, habiendo sufrido ya de entrada te chirría y te echa para atrás. Es un lenguaje como en negativo, como que esto que hemos escuchado afortunadamente cada vez menos de que la letra con sangre mejor entra y todas estas cosas, ¿no? Habiendo sufrido en lugar de verlo en positivo, ¿no? Y bueno, los profesores son jueces con mayúsculas. Con mayúsculas. Sí, sí. Bueno, esto nos lleva también, puede llevar a reflexionar sobre cómo ha evolucionado, por ejemplo, la integración social en los centros de secundaria. Era absolutamente mínimo y afortunadamente hoy es universal. A veces nos quejamos de los problemas de los institutos, pero es que gracias a Dios a los institutos llega todo el mundo y además como enseñanza obligatoria. Sí. ¿Vale? Y nos lleva también a reflexionar sobre la evolución del profesorado, que era un profesorado de élite, había 500 en toda España, bueno, algo que se ha universalizado. Oye, qué interesante, muchas gracias por acompañarnos y espero que te quedes aquí con nosotros, te quedas un poquito más. Por supuesto, además la experiencia no me la puedo perder. José Antonio es un artista. Hoy vamos a hablar del efecto Coanda, mencionaremos a Henry Coanda, un poquito así de pasada, quién fue este señor.
Y bueno, ¿en qué consiste esto del efecto Coanda? Porque vamos a hacer una serie de experimentos. Sí, sí, sí. Bueno, curiosamente, si hablamos de personalidades del mundo de la física, todo el mundo conoce a Galileo Galilei en astronomía, a Marie Curie, a Newton, a Isaac Newton, yo que sé, a todos los científicos, a Albert Einstein, pero a Henry Coanda no lo conocemos mucho. Henry Coanda fue una persona que en 1910 hace un prototipo de avión a reacción, a chorro, y se da cuenta de un efecto, que es el efecto Coanda o Coanda. Es un efecto que hoy día se aplica en muchísimas cosas de nuestra vida, desde en los aviones, cuando vamos volando y vamos encima del ala y vemos que salen aquellos flash y tal, están aprovechando este efecto junto con la tercera ley de Newton y el principio de Bernoulli para sustentar un avión dentro, en el aire, por supuesto, la fuerza de sustentación. Estamos viendo distintas ilustraciones. Sí, el efecto Coanda es un fenómeno físico que dice que cuando un chorro de un fluido, que puede ser un gas o un líquido, se acerca a una superficie con la suficiente velocidad, va a pegarse a esa superficie y si es una superficie curva, va a continuar siguiendo esa curvatura. Eso provoca un cambio de presiones y si se aplica, por ejemplo, en el ala de un avión, va a suponer que esa baja presión haga que por debajo del ala haya una alta presión y nos sirva para suspender. Vamos a intentar repetir algunas experiencias que muestran físicamente y claramente cómo es el efecto Coanda. Vamos a empezar con uno muy sencillito, si queréis. Ahora cuando podamos, porque al final de esas imágenes tenemos una imagen de Henry Coanda, que veremos también la fotografía de este señor, pero tenemos ya algunos instrumentos aquí que vas a poner en práctica. Vamos a empezar, sí. Vamos a ver cómo afecta la tercera ley de Newton en este caso, una bolita que va a caer sobre algo que está suspendido y por la tercera ley de Newton, acción y reacción, si yo la dejo caer, fíjate que a una acción se provoca una reacción. Sin embargo, si yo a esto, en vez de caer una bola, le dejo caer un fluido, ese fluido se va a pegar alrededor de la esfera, esta superficie, y va a seguirla. Eso es lo que pasa en las alas de los aviones. Pero vamos a demostrarlo con algo que nos pasa a nosotros todos los días. Y ese algo es cuando nos tomamos una taza de café o de Ahí leche. estamos viendo a Henry Coanda. A Henry Coanda, sí. Este señor es el gran desconocido que, ya digo, en 1910 descubrió este fenómeno que hoy día se utiliza, por ejemplo, en automovilismo, en el aire acondicionado. Ahora que ha fichado Aston Martin, este ingeniero tan famoso, una de las cosas que aplica en la aerodinámica, en la mecánica de fluido, es este principio. Bueno, vamos a ver una cosa que nos pasa todos los días, que es que cuando yo voy a tomar café y voy a volcarlo en cualquier superficie, fíjate que si yo lo hago, fíjate cómo se pega el agua al lateral de la taza. Eso es, nos ocurre a todos y ponemos la mesa, el mantel, lo ponemos todo perdido, con este efecto, que este es el efecto Coanda. Fíjate que está ocurriendo por ahí detrás. ¿Cómo han solucionado eso? Pues fíjate, en los vasos de plástico, fíjate que tienen todos un borde para que ese efecto no se produzca. Entonces, si yo hago eso con un vaso, fíjate que no se produce ese efecto. Simplemente por ese borde que sobresale un poquito. Que hace que impida que por adherencia, por viscosidad, el líquido se pega a la pared del... Oye, pues van a tener que hacer tazas con esa forma también. Van a tener que hacer tazas con esa forma. Pues una idea. Bueno, el segundo experimento que quiero que veamos es este de aquí. Lo hemos hecho con agua, con un fluido que es agua. Vamos a intentar repetir este experimento con el aire. Todos estos experimentos tienen que ver con el efecto Coanda. El efecto Coanda, que a su vez se aplica, o se aplicó en su momento, a la aviación. Sí, se aplica a la aviación, al automovilismo, a los aire acondicionados, está prácticamente presente cada día de nuestra vida. Fíjate, si yo soplo a esta vela a través de un recipiente, este paralelepípedo, fíjate, si yo soplo no se va a apagar la vela, porque el aire no circula alrededor. Sin embargo, si yo cojo este recipiente, que es un bote de aceituna, y yo soplo igual, anda, se apaga muy fácilmente y porque el aire, por la forma que ha seguido, se ha pegado a las paredes del recipiente. Vamos a hacerlo otra vez, porque me ha gustado a mí, oye. Sí.
Dani dice el realizador que también, vamos a repetir. La aceituna me las comí yo. Sí. Bueno, primero el cuadrado. Vamos a ver, Bueno, primero, sí, primero el cuadrado. Primero como no sale, que esa barrera, Sí, ese cubo, claro, porque hace de el barrera aire y no. va La línea recta haga exactamente, que no va no a le llega a la circular, vela, no le llega a la vela. Yo puedo soplar todo lo fuerte que quiera, no se apaga. Me voy a quedar sin aire. Sigue un poquito más. No más. Y sin embargo, si yo pongo el bote redondeado, fíjate que el aire va a seguir la superficie y con menos aire... Oye, ay, fíjate, un poquito más. Ahora sí. Se apaga. Bueno, esto merece un aplauso, ¿eh? La verdad que es muy bien. Pero no hemos acabado. Sí. Ahora tenemos un experimento que con este experimento queda demostrado lo de la aviación. Vamos a coger un secador, Sí. vamos a poner el secador hacia arriba, vamos a darle velocidad y vamos a coger una bolita y hacemos un efecto de magia. Y fíjate, incluso yo puedo girar la bolita un determinado ángulo hasta 30 grados que no se me cae. ¿Por qué? Por la imagen esa que hemos visto, se está produciendo una diferencia de presión entre el lateral y el centro que hace que la bola se mantenga ahí arriba, ¿vale? Si yo ahora lo corto, pues deja de funcionar. Qué curioso. Y para terminar... Sí. Hay una sorpresa. Hay una sorpresa. Ya me temía yo, a ver. Hay una sorpresa que es... Lo tenía tapado y todo. Lo tenía tapado como que no lo viera. A ver. Toma, esto es para ti, ábrelo, está cerrado porque es para sí. que tú lo estrenes. A ver. Y esto es un juguete infantil que se basa en el mismo principio, en el efecto Coanda. ¿Cuándo? Si yo soplo el cacharrito este... Sí. A ver. Hay que soplar flojito, ¿no? Bueno, tú... Bueno, esto es el efecto Coanda. Bueno, pues mira, oye, una manera muy Para divertida ti, de un terminar. regalito del Museo Andaluz de la Educación. Bueno, oye, lo bien que lo pasamos en este espacio. Ver, siempre. Tenía que estar presente también esta temporada en, la historia de la educación, que yo creo que vamos a tener que hacer incluso más entregas, al mes. Bueno. Yo por mí encantado. Muchas gracias también a nuestro invitado. Muchas gracias a vosotros. Espero que nos veamos más veces por aquí por el programa. ¿De acuerdo, Pepe? Gracias. Y José Antonio, nos vemos ya entonces en el mes de octubre. En el mes de octubre. Por cierto, mira, antes de despedirnos, cada mes en el Museo Andaluz de la Educación destacáis una pieza, la pieza del mes. Sí. Y este mes de septiembre destacáis los libros troquelados. Los cuentos troquelados. Que ya en su momento nos hicimos eco aquí en el programa. Efectivamente, sí. Eran unos cuentos que iban con portadas recortadas y atraían mucho a los jóvenes, a los niños y a las niñas. Había de todos tipos, con personajes muy concretos que se dedicaban a este tipo de cuentos, eran fáciles de leer y sobre todo destinados a infantil, público infantil, muy atractivos. Algunos de ellos tenían hasta con regalitos. ¿Y estos se siguen vendiendo ya no? ¿Ya desaparecieron? No, ya este tipo de cuentos no... Bueno, quizás se pueda conseguir alguno, pero no es algo ya habitual. No están tan extendidos como en su momento. Yo, de luego, de pequeño recuerdo esto de los cuentos troquelados. Sí. Como tú decías, que las portadas pues estaban... el propio cuento estaba recortado. Estaba recortado y daba esa forma característica, ¿verdad? Y la portada incluso traía, pues, alguna vez creo que te he traído el de la primera comunión, que traía como una medallita. Sí. Había uno muy famoso, guardia urbano, que, bueno, había muchísimos, ¿no? Recordamos que el Museo Andaluz de la Educación, que es entrada gratuita, y abrís ¿qué días de la semana? A ver. Pues mira, estamos abriendo ya de lunes y sábado solo por la mañana, porque tenemos un grupo ya de niños que vienen todos los días, y de martes a jueves, mañana y tarde, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 7. Y ahora estamos empezamos ya con los grupos de chicos y chicas, de primaria, secundaria, bachillerato, incluso de la universidad, y por la tarde van a venir ya personas adultas, club de lectura, asociaciones, en fin, todo tipo de colectivos. El año pasado tuvimos 6.500 chicos y chicas y más de 2.000 adultos por la tarde. Bueno, poquito a poco el museo, desde luego, ya se va convirtiendo, bueno, se ha convertido ya en un referente a nivel de Andalucía, pero es un museo cada vez más conocido por los malagueños y desde luego muy recomendable en Alolín de la Torre, en la calle Ermita. Calle Ermita, sí. Calle Ermita, me lo soy yo mejor que tú. Sí, yo que no busco la calle, voy andando. Mira, una cosa que sí quería decir es agradeceros a PTV y a ti y a todos los compañeros la apuesta que hacéis por la ciencia,
por la cultura, por la educación. Este programa ya llevamos 4 años, sí, sí, sí. 4 años y pico, y ya es como un referente este trozo que dedicáis en la cadena a difundir la ciencia y a difundir la educación y la cultura. Pues encantado de hacerlo, de verdad, José Antonio, muchas gracias. Nos vemos en octubre. Nosotros...